La sesión va a tener dos partes. En la primera parte vamos a comentar un poquitito sobre algunos consejos para manejar conflictos con clientes. Y en la segunda parte vamos a ver alguna información sobre el Centro de Fomento Emprendedor y cursos y, ¿verdad?, otras actividades que les ofrece repito, el Centro de Fomento Emprendedor, en este caso de la Unidad Regional de Cartago. Empiezo comentándoles o recordándoles cuál es la misión del INA. El INA capacita, forma, certifica y lo que busca principalmente es que los habitantes del país se adapten a los cambios que está exigiendo el entorno. Por su parte, el Centro de Fomento Emprendedor, les decía, de la Unidad Regional de Cartago y todas las unidades a nivel del país, lo que buscan como misión es impulsar el desarrollo de emprendimientos y microempresas para la generación de impacto económico sostenible, brindando servicios de capacitación y herramientas para la gestión empresarial. Muy bien, voy a pedirle a un amigo mío que me presente. Él se llama Tito el Panda. Les presento al señor José Joaquín Bogantes Araya, docente y asesor de emprendedores y pymes de línea, el cual cuenta con una maestría del TEC, vasta experiencia a nivel privado y más de 5 años como educador de línea. Disfruten y aprovechen esta sesión de aprendizaje. Saludos cordiales. Vean cómo se mueve donde yo muevo el cursor. Es que él está totalmente vivo y le agradecemos esa presentación que nos hizo. Muy bien, regresamos a la presentación. Entonces, ese es Tito el Panda, que les comentó información con respecto a mi persona. José Joaquín Bogantes, para servirles. Vamos a hacer una actividad de rompehielo. Les agradecería que me respondan primero a la pregunta ¿qué ve? El que quiera participar, unas 3 personas, por favor, abren el micrófono. Colores. Tiene el micrófono muy bajo, tal vez le sube el volumen. Ve colores. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué ven? Buenas noches. Yo veo un camello. Ok. Usted se fue a la segunda pregunta. ¿Qué observa? Okay. Hay diferencia entre ver y observar. ¿Qué técnica usó para para observar el camello? Verlo fijamente. Verlo fijamente. Ok, muy bien. ¿Alguien más vio el camello? No. No. Bueno, no sé si recuerdan, si son personas muy jóvenes, probablemente no recordarán esta técnica. Eso se usó hace algún tiempo en algunas publicaciones que hacían en La Nación. Ahora muy fácilmente se ubican en internet como imágenes ocultas en 3D. Aquí lo que quiero que rescatemos es la diferencia, repito, entre ver y observar. A veces cuando vemos, ¿verdad?, lo hacemos muy superficialmente, muy rápidamente. Lo más común es vemos colores, vemos ciertas tonalidades de azul, morado, amarillo, verde, algunas pintas negras, qué sé yo. Pero cuando observamos, y en este caso, por eso le preguntaba a Cruz cuál era la técnica que estaba aplicando, algunos se fijan fijamente en el brillo o se acercan un poco más, algunos cambian la forma de ver las cosas. Recuerdo a alguien que me decía, es que yo puedo ver eso solo haciendo visco. Bueno, repito que es cambiar la forma de ver las cosas. ¿Qué requiere esto? ¿O qué se requiere del emprendedor si estamos hablando ahora de clientes? Requiere estar alerta, requiere estar enfocado, requiere estar siempre concentrado. Y en la medida en que yo siga estas recomendaciones, eso me va a brindar satisfacción y ventajas. Entonces, efectivamente, lo que hay es, se ve algo similar a esto, no es exactamente igual, ¿verdad? Pero lo hice así como una forma de que tengamos una idea de efectivamente qué se ve ahí. Observemos esta otra imagen. ¿Qué observan acá? Ahí sí observo yo varias personas así como en Un grupo de forma personas haciendo figura. ¿Ok? ¿Cuántas personas son? Dos, 5. tres,
5, Como 6. 6. ¿Alguien vio algún número diferente? Ok, 5, 6. Veámoslas aquí. Estoy señalando las cabezas. Aquí en la llanta está una persona formando la llanta, lógicamente la muchacha. Aquí en la manivela hay otra persona. Aquí está la otra. Acá detrás hay otra. No sé si logran ver ahí el cráneo, ¿verdad? Y aquí está la otra. Efectivamente son 6 personas. ¿Ok? He tenido casos en que me dicen, veo una muchacha huyendo de alguien muy asustada. Bueno, es una forma de interpretar, ¿verdad? Pero efectivamente esto se llama la pintura sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces, muy atinadamente, coloración y la colocación de claros oscuros, ¿verdad? Nos ayuda a visualizar una moto, efectivamente, una muchacha en una huida. Muy bien. Estamos acá para hablar de clientes y para hablar de cómo manejar los conflictos con clientes. Tenemos que recordar, damas, caballeros, emprendedores y emprendedoras, de que hay muchas teorías sobre la dominancia cerebral. Las más comunes dicen que algunas personas son o tienen dominancia izquierda. Por favor, mantenemos el micrófono apagado para no escuchar ahí la conversación y todo el tema, o alguien que esté cocinando, o alguien que va al baño, no sé. Tratemos de mantener apagado el micrófono. Ok, les decía entonces, lo que nos dicen las teorías es que hay personas con dominancia izquierda y hay personas con dominancia derecha. El que tiene de la dominancia izquierda del cerebro son personas más analíticas, más numéricas, usan más la razón, son más aplicadoras de controles y les llaman los científicos. Son personas realistas, ¿verdad? En cambio los derechos, la parte derecha, son más bien los creativos, los que aman a las demás personas, necesitan relacionarse, son muy creativos, ¿verdad? Mucho uso de color, mucho uso de sabores, mucho uso de música, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que no todas las personas somos iguales. Y si a veces yo tengo una relación con alguien con la que me siento muy bien, probablemente es que esa otra persona piensa parecido a mí. Eso no es que esté mal tampoco, por supuesto que no, pero no debemos perder de vista que puede ser que el cliente, que yo sea, por ejemplo, muy enfocado al orden y mi cliente sea más bien muy enfocado a la creatividad. Entonces puede ser que en algunas conversaciones yo hable en chino y él me hable en alemán, ¿verdad? Entonces estamos enfocados en cosas diferentes. Pero en la medida en que identificamos que las diferencias son naturales y que las diferencias más bien nos hacen crecer, pues eso nos va a ayudar a manejar los conflictos. Veamos, por ejemplo, esta imagen. Si alguien me puede ayudar con la lectura de la imagen, yo les agradecería muchísimo. Una persona que abra su micrófono. Adelante. El hecho de que tengas razón, la puedo leer, perdón. Sí, claro. El hecho de que tengas razón no quiere decir que el otro esté equivocado. Simplemente no has visto la vida desde su lado. Ok, entonces vemos el de la derecha ve un 9 y el de la izquierda ve un 6. Los dos tienen la razón. Y vean lo que dice en la frase de la derecha. En un conflicto entre dos personas existen al menos 3 verdades. La mía, la tuya y la verdad. Entonces, el hecho de que yo crea tener la razón no significa necesariamente que sea cierto. En este caso, efectivamente, el de la izquierda ve un 6 y el de la derecha ve un 9. El tema es que no solo somos diferentes en nuestra forma de pensar, sino que también nuestras historias son diferentes. Hemos estado sometidos a diferentes ambientes, diferente cultura, caracteres de las personas, ¿verdad? Entonces todo eso impacta en nuestra forma de ser. Muy bien, ahora sí, a lo que vinimos, como dicen en el fútbol. ¿Qué es un conflicto? ¿Quién me quiere decir en sus palabras qué es un conflicto? Un choque de ideas entre dos personas o más. Un choque de ideas. Muy bien, gracias. ¿Una más? Cuando personas o más no llegan a un acuerdo, están en desacuerdo. Están en desacuerdo. Muy bien. Ustedes estudiaron para la charla, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias por los aportes. Veámoslo aquí. Un conflicto se presenta en la interacción entre dos o más personas, en las que se percibe una amenaza contra sus objetivos o necesidades. O sea, siento que algo está en contra mía. Siento que algo está amenazando lo que yo estoy defendiendo, sean mis objetivos o sean mis necesidades. Y muy importante, los conflictos se solucionan desde las emociones. Vamos a hablar mucho de emociones. ¿Quién me puede leer la frase de abajo? ¿Esta? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Afrontar hoy, perdón. Afrontar hoy, Afrontar ¿ok? hoy. A veces decimos, es que tengo que hablar con esa persona, pero mejor hablo después. Bueno, el problema es que los conflictos no son como el vino, ¿verdad? El vino entre más lo deje yo reposar, mejor se pone. El conflicto entre más lo deje yo, más agrio se pone más bien, ¿verdad? Entonces, no dejes para mañana lo que puedas afrontar hoy. Muy bien, les decía que es importante que hablemos de emociones. El tema aquí es, y esto es realmente de impacto para que lo tomemos muy en cuenta. Si quieres resultados diferentes, el punto de partida tiene que ser diferente. Porque el pensamiento, dependiendo de lo que yo piense, así va a ser la emoción que yo sienta y así va a ser la acción o el resultado que voy a obtener. El tema aquí es que la emoción, la acción y el resultado son difícilmente controlables. Lo que yo puedo controlar es el pensamiento. ¿Ok? Repito, el pensamiento es el que puedo controlar. Por eso es que yo debería filtrar pensamientos. Yo debería tener mucho cuidado con los pensamientos que yo tengo. Veamos esta otra imagen. Se puede cambiar lo que se siente cambiando lo que se piensa. ¿Ok? Partimos de un pensamiento. Si el pensamiento es positivo, la acción, la emoción, la acción y el resultado van a ser positivos. Si el pensamiento es negativo, la emoción, la acción y el resultado van a ser negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pensamientos. Este es un video, vamos a ver si nos da tiempo de verlo. A ver, veamos esta imagen. Es muy común escuchar, es que esa fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de conflictos, ¿para qué dejar que el vaso se llene? Yo debería estar atendiendo cada situación y no dejar que el vaso se empiece a llenar. Porque si el vaso se llena y se llena, con cualquier situación, tal vez no necesariamente importante o no necesariamente impacto, se va a derramar el vaso. Entonces, efectivamente, el conflicto se puede prevenir, el conflicto se puede anticipar, ¿verdad? El agente de Franklin Covey dice que hay yo puedo hacer depósitos o retiros en la cuenta emocional. La cuenta es como que entre dos personas tengamos una cuenta no de dinero, sino de la relación emocional, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago algo bueno por esa persona, yo hago un depósito en esa cuenta emocional. Pero cuando yo hago algo que afecta a la persona, algo en contra de ella, yo hago un retiro. Entonces, yo debería tratar de siempre estar con un saldo en negro, dicen los contadores y los financieros, ¿verdad? Porque si yo tengo el saldo en rojo, ¿verdad? Si yo tengo el saldo en negativo, pues más bien voy a crear cada vez más conflictos. Muy bien, un ejemplo de prevención. A veces queremos tapar el sol con un dedo, ven la imagen ahí. Por más que yo trate de tapar el sol con un dedo, no lo voy a poder tratar. Y no puedo perder de vista que si yo hago una promesa, estoy haciendo un compromiso. Entonces imagínense, por ejemplo, las señoras de Nicoya que deben cocinar riquísimo, ¿verdad? Veamos aquí la imagen. Si una señora se dedica a vender alimentos y una señora se le acerca y le dice, mire, es que tengo una actividad especial en mi casa, una boda. Entonces necesito que usted me cocine para 100 personas. Eso tiene que estar listo el 24 de marzo a las 7 de la noche. A esa hora yo llego a retirar la preparación que usted me va a hacer. Usted le dice, no se preocupe, venga por eso. ¿Okay?
Entonces resulta que la persona se dedica a hacer otras cosas, va a arreglar el salón, van a la iglesia o van al juzgado, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el tema. Y entonces resulta que la señora manda a alguien a retirar el arroz, ¿verdad? Arroz para 100 personas el 24 de marzo a las 7 de la noche. Entonces llega la persona y llega apurado, mire, es que ya casi se va a recibir a la gente en el salón y aquí vengo y, no, viera que estoy atrasada. No, viera que es que se me fue la luz y mientras conseguía leña para prender el fuego y me atrasé, entonces resulta que la comida no va a estar a las 7, sino que va a estar a las 9. ¿Se iniciará un conflicto ahí? Por supuesto que sí, porque se siente una amenaza ante todo lo que se había planeado, ¿verdad? La cena está planeada para X hora, entonces ¿qué hago ahora? ¿Qué adelanto? ¿Qué muevo? ¿Qué dejo de hacer? ¿Verdad? Pero si la persona que se dedica a la preparación de los alimentos piensa en un plan B con anterioridad y dice, bueno, si se me va la luz, tengo el cilindro de gas. Y si se me va el gas también, pues ya tengo con anticipación leña en tal lugar, ¿verdad? Plan B y plan C, ¿verdad? O imaginemos otra situación. Sigamos en la zona de Guanacaste, ¿verdad? Una persona se dedica a hacer el transporte de personas, privado de personas, y alguien contrata a esta persona para que lo lleve al aeropuerto. Entonces resulta que el vuelo es a las 6, entonces tiene que estar a las 4, entonces pide el transporte a las 3. Y entonces, de las 3:05, las 3:10 y nada, y llama al muchacho. No, mira, es que estoy parado. Bueno, ¿y cómo hago yo? Yo necesito estar en el aeropuerto a las 4. Yo no sé. Pero mire, usted me dijo que sí podía. Yo no sé. Imagínense el conflicto. ¿Qué hace este señor ahora para conseguir otro transporte y todo el tema? Y si no llega puntual, va a perder el vuelo y toda la pérdida de dinero y toda la cosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con este señor de transporte? Si él lleva un mantenimiento preventivo del vehículo, difícilmente se le va a estropear en cualquier momento. O si ya tiene preestablecido un plan B, entonces él sabe que puede contar con Juan Pérez o puede contar con Víctor Castro, por decir dos nombres, ¿verdad? Entonces él tuvo una situación y entonces ya habló con fulano, mire, no voy a llegar yo, pero una persona de toda mi confianza va a llegar a las 3 en punto igual. Perfecto. Entonces hicimos prevención de la situación. ¿Ok? Otra forma de prevenir es usando los 4 acuerdos, los comentamos muy rápido. Los 4 acuerdos son una recomendación general de 4 puntos, en donde igual es un tema preventivo. Entonces, el primer acuerdo, la primera recomendación es, tenga usted siempre palabras impecables. Para tener palabras impecables, tengo que tener pensamientos impecables, un poco lo que hablábamos un ratito, ¿verdad? Si yo tengo pensamientos positivos, yo tendré palabras, acciones y resultados positivos. Otra recomendación muy importante, no suponer, no dar nada por supuesto, no suponer que el cliente se puede esperar media hora, no suponer que en vez de arroz con pollo puedo hacer arroz con cerdo, no suponer que tuve un costo adicional, entonces el cliente lo va a asumir, no suponer absolutamente nada. ¿Okay? No tomarse nada personal es la tercera recomendación. En la medida en que alguien te quiera lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo. ¿Ok? Hay personas que andan por la vida tratando de compartir su basura. Yo no la quiero. Entonces yo como emprendedor, yo no quiero la basura que el otro cliente me quiera tirar. Entonces tengo que mentalizarme en que no es que quiere tirarme su basura. No, es que él quiere tirar la basura a la persona que está enfrente. No es contra mí, es contra el mundo. No es algo personalizado. No es que me tira basura, no, es que él tira basura. Quito el me de la frase. Y la cuarta recomendación es tratar siempre de dar el máximo esfuerzo. Siempre el máximo esfuerzo. Siempre tratar de que la comida quede lo mejor, de que el transporte quede lo mejor, de que el servicio quede lo mejor, ¿verdad? Tratar de ir siempre más allá. Eso significa que aunque yo diga en algún momento o tenga pensamientos y palabras
impecables, pensar que me caigo, pero me puedo levantar. Si en algún momento cometí el error de suponer, sigo para adelante y dejo de hacerlo. Y si en algún momento también me tomé algo personal, sigo para adelante y dejo de hacerlo. Si me caigo una vez, me levanto 10 veces. Estamos hablando de tema preventivo. Pero a ver, si ya lo vemos a nivel interno, sigamos con el ejemplo de la señora que prepara alimentos. Si esa señora define las tareas, la autoridad y las responsabilidades, entonces ella puede decir, bueno, fulanita me ayuda a conseguir los materiales. Ella es la que hace el pedido a la carnicería, la que hace el pedido a la verdurería, la que hace el pedido de especies, etcétera, o las compras en el súper, el arroz y todo lo demás. Entonces ya tenemos definidas las tareas. Otra forma de reducir los conflictos es promover la expresión de emociones. A veces, por cultura, no expresamos la emoción. Ay, miras que es que estoy tan enojado, o es que estoy tan triste, o es que... Y si yo no lo digo, si yo no lo comparto, muy probablemente va a ser el arroz el que se lleve mi tristeza, ¿verdad? Sonará un poco raro, pero yo les aseguro que la persona que se lo come se va a dar cuenta si lo hicieron con amor, si lo hicieron con paz o si lo hicieron con tristeza o enojo o lo que fuera. Ok, otra recomendación para reducir conflictos laborales es permitir a las partes la diversidad de enfoques. Okay, alguien podría decir, mire, yo creo que deberíamos, en vez de usar ese tipo de vainica, por decir algo, usemos este otro o cambiémoslo por un poco más de zanahoria, ¿verdad? Permitir que haya ideas durante la preparación. Clarificar las percepciones. Okay. Cuando hablo de percepción es lo que el otro espera, ¿verdad? Tener muy claro cuál es la expectativa del cliente, tanto el externo como el interno. También hay que identificar muy bien cuáles son los objetivos compartidos. Alguien podría decir, no, es que la misión de mi servicio de alimentación es lograr que la gente consuma productos alimenticios sanos y que tengan un sabor y una calidad X. Ese es el objetivo del negocio. Todos deberían estar en línea con ese objetivo. Y hay que abordar oportunamente, ¿verdad? Lo que hablábamos. No dejes para mañana el conflicto. El conflicto hay que abordarlo hoy. Muy bien, hay que tener en cuenta que los conflictos hay que intervenirlos rápido. En todo conflicto hay corresponsabilidad. Hay gente que dice, no, es que el culpable o la culpable es la otra persona. Yo no. Yo nunca hago nada, es la otra persona la que siempre hace, ¿no? Las dos tienen responsabilidad. La responsabilidad es compartida. Siguiente punto que debemos tomar en cuenta, las emociones tienen un rol en el conflicto y en la solución. Vamos a hablar un poquitito más adelante de las emociones. El tema aquí es que, a ver, cuando el cliente está molesto, él necesita expresar eso. Y vamos a ver ahorita en una de las técnicas que si el cliente me empieza a decir cómo se siente o cómo se sintió o ¿verdad? Todas las consecuencias que tuvo y yo lo freno, eso es como tratar de ponerle una tapa al volcán. El volcán agarra más fuerza para tirar la tapa también, ¿verdad? La tapa que nosotros tratamos de ponerle. O decirle, no hace falta que usted diga ya nada, ya resolvimos el problema. No, es que las emociones todavía están ahí. Las emociones están a flor de piel. El enojo está ahí, entonces debería yo tratar de darle el espacio para que salga ese enojo o esas emociones que tiene el cliente, ¿verdad? Hay que, ok, a veces las personas pueden decir, no, es que todos los clientes lo solucionan de esta forma, no, es que yo no soy parte del montón, yo soy un cliente que piensa diferente, yo tengo un pensamiento diferente a los demás, entonces yo aprendo también con esa diversidad. Con esa forma de pensar diferente yo debería aprender. Y, insistimos, hay que actuar de forma preventiva. Formas de abordar, formas de conversar, ¿verdad? Preventivamente es la clave. Lo que no debo hacer ante un conflicto, ignorarlo. ¿Verdad? Alguien podría decir, no, ignorémoslo. No pasó nada. Que va, eso es como que usted, ¿verdad? No sé si recuerdan la imagen del iceberg, ¿verdad? El iceberg tiene un piquito afuera de la superficie del mar y dentro tiene un espacio muy grandote. Y aunque yo trate de echar más agua
para taparlo, esa parte va a estar siempre en lo profundo del ser, ¿verdad? Y él necesita sacarlo. Entonces, ignorarlo, no debo hacerlo. Tampoco debo esperar que el otro resuelva. Okay. Si yo soy el proveedor del servicio y el cliente está molesto por algo, yo no debería esperar que el otro resuelva. El que tiene que resolver soy yo, o tenemos que resolverlo en forma conjunta, hablar al respecto. Tampoco debo resolver por la fuerza. A veces creemos que, no, es que se hace así, punto. No funciona. Así no funciona. O tratar de exponer el otro. Bueno, es que el cliente dijo tal cosa y hizo tal otra y tacatá, y entonces, ¿qué dice el cliente? ¿De qué debe cobra? Como decimos popularmente. O también hay que evitar discutirlo con ajenos. Bueno, llegó alguien que no tiene nada que ver con el asunto y empiezo a discutirlo con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Empiezan a hacer chismes y entonces ya la gente dice, es que se está comiendo al cliente con el que le da el servicio, quién sabe si también a mí me dará el mismo trato, ¿verdad? Y algo también importante es no intentar resolverlo por correo. Las cosas se resuelven personalmente. No le voy a mandar un WhatsApp, no le voy a mandar un mensaje de texto, no le voy a mandar un correo. Yo doy la cara, porque eso es lo que espera el cliente. Entonces vamos a hablar un poquitito de automediación y mediación. ¿A qué le suena automediación? Cuando hablamos de auto, ¿qué es lo que pasa? No hablemos de un vehículo, ¿verdad? De nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos lo hacemos, ¿ok? Es como cuando es el autoservicio y yo mismo voy, busco el producto y yo mismo lo selecciono, lo reviso y voy y hago la compra, ¿verdad? Aquí es automediación. Entonces, es una situación que se da entre dos personas. Cuando una de las dos es la que quiere tomar la iniciativa para enfrentar el conflicto, para afrontar la situación. Es muy común que el que debe hacer la automediación o la recomendación debería ser el proveedor del servicio. O sea, si yo tengo un cliente que está enojado, debería ser yo el que tome la iniciativa de enfrentar la situación. Entonces vamos a ver 4 pasos. El primero se llama vender la idea de hablar, vamos a ver el detalle. El segundo se llama planificar el contexto, o sea, planificar una reunión. El tercero se llama el diálogo, es lo que voy a hacer en la reunión. Y el cuarto es el acuerdo en sí. ¿Cuál solución le voy a brindar yo al cliente en esta situación? Entonces veamos el paso 1. Repito que se llama vender la idea. Entonces aquí lo que vamos a hacer es solicitar tiempo al cliente para conversar sobre lo que está ocurriendo. O sea, yo busco al cliente, lo llamo, lo busco y le digo, mire, con respecto a tal situación, yo creo que sería bueno que hablemos, ¿qué le parece si lo hacemos? Y empezar a planear como el día, ¿verdad? Fijemos si le parece tal fecha, tal hora, tal lugar, que no sea, que sea alrededor de unos 30 minutos para no quitarle usted mucho tiempo, ¿verdad? Entonces que la persona vea que yo tengo interés de que hablemos de la situación. Él ve que hay interés en buscar una solución, en atenderlo, en escucharlo, en darle espacio a sus emociones. Entonces vamos a ir viendo cada paso con un pequeño ejemplo. Entonces, imaginemos una gira a la zona de Nicoya y Guanacaste, ahora que hay varias personas conectadas. Entonces resulta que vamos a hacer un tour por ciertas playas, entonces la persona contrata un servicio que no solo el transporte, sino también hay un servicio de alimentación. El cliente reporta que es alérgico a ciertos productos. Entonces, se molesta cuando le llevan una ensalada con los productos a los cuales él es alérgico. Entonces, ¿qué hago yo? Yo solicito el tiempo. Yo le digo, mire, yo sé que usted está molesto, yo sé que nos equivocamos. Entonces, él va a decir inmediatamente, mire, usted está poniendo en riesgo mi vida. Mire, es que usted sabía, usted es un irresponsable, usted pudo haber ocasionado que se me cerraran las vías respiratorias, usted pudo haber ocasionado una situación muy grave. Entonces, sí, pues, tiene toda la razón. ¿Qué le parece si hablamos del tema en un lugar privado? Bueno, sí, hablemos, ¿verdad? Entonces, estoy vendiendo la idea, le estoy diciendo, tengo un tiempo que quiero
en el cual quiero que usted y yo conversemos. ¿Okay? Entonces vendo la idea. Nos vamos al segundo paso. En el segundo paso, ¿okay? Planifico el contexto. Entonces, cuando yo voy a hablar con él, ya yo identifico un lugar apartado en que podamos conversar de forma privada, que sea un lugar neutral, que no haya interrupciones, que sea cómodo, que haya una buena temperatura, una buena ventilación, ojalá que haya una mesa redonda, porque si es un escritorio, él va a decir, ¿verdad? Se puede identificar que al lado de adentro del escritorio está el área de poder, y al lado de afuera está el que no tiene el poder. Entonces es una forma de... La mesa redonda nos ayuda en ese sentido. Tener agua, tener un tiempo suficiente, que sea el momento apropiado. Entonces yo le digo, mire, aquí hay un lugar en donde podemos ir a conversar, es un lugar privado, es un lugar cómodo, tiene aire acondicionado, tiene buena iluminación. Aquí le serví un fresquito, hablemos del tema. Yo planifico el contexto, y yo con anterioridad planeo. Yo creo que la señora que va en bus abrió el micrófono, porque se escucha la moto y todo ahí. Entonces, por favor, cerremos ahí ese micrófono para que no tengamos una interrupción. Muchas gracias. Que entonces les decía, yo vendí la idea de hablar, tengo un planificado el lugar con ciertas características, ¿verdad? Para que no me interrumpa, no sea en público, que pueda hablar. Y entonces, vamos al tercer paso, que es el diálogo. En el diálogo, tercer paso, repito, voy a empezar, mi introducción va a ser agradecerle y mostrarle positivismo, plantear el asunto. Pero mire, yo sé que cometimos un grave error, usted nos informó con anterioridad que era alérgico a ciertos productos, tuvimos una situación en el restaurante tal, y a usted le sirvieron la ensalada con este tipo de producto al cual usted es alérgico, pero yo quiero que usted sepa que tenemos la mejor disposición de hacer el cambio, de prepararnos mejor, de evitar que esto vuelva a suceder, etc. ¿Okay? Esa es la introducción. Después yo lo invito, el siguiente paso es invitarlo a que él me diga cómo ve la situación y que me diga su opinión. ¿Ok? Entonces va a empezar a, ¿verdad? Yo le digo eso, y lo preparo y le doy, como quien dice, le doy la palabra a él. Entonces ahí el siguiente paso es que inicia el diálogo. El diálogo más bien es, ¿verdad? Ya yo hice la introducción, ya lo invité a hablar, ahora yo escucho. Entonces va a ser el momento de la catarsis. ¿Qué es el catarsis? La catarsis es que explotó el volcán. Hablando así en términos de pura tiquicia, ¿verdad? ¿Qué es que explotó el volcán? Él empieza a decirme cómo se sintió, que inclusive visualizó que estaba ya siendo atendido por la Cruz Roja, que estaban llamando a sus familiares porque él se le había cerrado las vías respiratorias y estaba morado y rojo y se desmayó y todo el tema. Y entonces yo tengo que tratar de mantener el control emocional. ¿Qué significa eso? Tengo que tratar de no detenerlo. Por más que yo me esté muriendo de ganas de decirle que eso no es cierto, o que no es cierto de forma completa lo que él está diciendo, ¿verdad? Mire, es que a ese producto hasta lo molieron para que yo no lo viera, porque seguro lo que querían era hacerme un daño, y esto es una barbaridad, y esto aquí. Yo calladito. Como decimos popularmente, calladito más bonito. Porque si yo en ese momento digo algo, ¿verdad? Es como que usted tenga un incendio y en vez de echarle agua, usted le eche gasolina. Va a agarrar más fuerza. O que le ponga más aire, ¿verdad? Va a agarrar más fuerza. Entonces yo tengo que dejarlo que él saque todo lo que está adentro, ¿verdad? Repito que estamos en un lugar privado, estamos en un lugar cómodo, y le doy el espacio para que él suelte todo lo que tiene adentro, todo el malestar, toda la situación que él vivió por el error que nosotros cometimos. Mantengo el control emocional, insisto en eso. No lo detengo, no hago malas caras, no me levanto, no reacciono, yo tranquilo. Tengo que dejar que él se desahogue. Entonces, el siguiente paso ya es los dos contra el problema. Una vez que ya él está desarmado, ¿verdad? Yo le digo, ¿algo más? No, ya no tengo nada más que decir.
Entonces ya él soltó todo lo que tenía que soltar. Ya él tiró sobre la mesa redonda en la que estamos toda su molestia emocional, toda la situación que él vivió, hasta lo que se imaginó que iba a pasar y todo el tema. Entonces ya aparecen ya ciertos gestos conciliatorios. Pero, no, mire, la verdad es que, bueno, por dicha lo identificamos en el momento y vamos a tomar acciones. Y entonces ahora juntos busquemos una solución. Ya usted me expresó toda su malestar, todo lo que usted vivió. Ahora juntos vamos contra el problema, ¿verdad? Juntos contra el problema. Entonces, en el caso que veíamos, la alergia, ¿verdad? Ofrezco disculpas y lo dejo que se desahogue, que suelte toda la molestia que él tenía, ¿verdad? Entonces ya me voy al paso 4. En el paso 4, ya aquí voy a tratar de buscar un acuerdo. Ya aquí voy a tratar de buscar una solución. Inclusive yo le puedo preguntar, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué espera usted que le demos? Bueno, mire, la verdad es que yo quiero por escrito el menú de lo que me van a preparar en el resto del tour o en el resto del viaje. Entonces yo le digo, perfecto, ya lo habíamos pensado así, y ve, aquí le traigo el menú por escrito. En el desayuno le tenemos estas opciones, tenemos estas otras para el almuerzo y para la cena, algunas ensaladas y algún menú especial. Entonces usted escoge y ninguno de esos productos tiene el producto que le da alergia a usted. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las características del acuerdo? Un acuerdo equilibrado. Ambos deben obtener beneficio, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio mío? Que el cliente ya está tranquilo, que el cliente ya está sin molestias, que el cliente es atendido, es respetado, que el cliente no va a tener un problema físico ni emocional, ¿verdad? Va a ser algo específico, yo le doy aquí específicamente cuál es el menú y va a ser por escrito. Vean que aquí está el ejemplo, hasta le pusimos ahí adornitos y todo el tema, ¿verdad? Entonces el cliente va a decir, bueno, mire, quiero esta ensalada para el almuerzo, quiero este platillo especial para la cena y en el desayuno quiero tal cosa. ¿Ok? Entonces enfrenté el conflicto, repito aquí, vendí la idea de hablar, le dije, hablemos, mire, estamos muy preocupados, fue un error muy grande, planificamos el contexto, ya habíamos identificado un lugar en donde nos podíamos reunir, una mesa redonda, sillas, con buena iluminación, buena temperatura, un lugar privado. En el diálogo yo introduzco que estamos muy apenados y que lo quiero invitar a que nos diga cuál es su opinión, cuál es su expectativa, cómo se sintió y que él haga catarsis, o sea, que él comente todas las emociones que él vivió, todas las situaciones incómodas que sintió. Y una vez que ya lo tenemos, repito, desarmado, valga el término, ¿verdad? Ya él soltó todo, ya una vez ha descargado toda su rabia, su enojo, su angustia, toda ¿verdad? Entonces ya nos vamos al acuerdo. Y al final, pues, lógicamente, los dos nos vamos a beneficiar con el acuerdo. ¿Ok? Ahora nos vamos a la mediación. El primer paso fue automediación, o sea, el que brinda el servicio tomó la iniciativa. Hay momentos en que se requiere un tercero. Se llama mediación o arbitraje. O sea, llamamos a una persona que sirva como árbitro entre los dos. Dos personas están en conflicto y buscan soluciones mutuamente satisfactorias, con la intervención de un tercero imparcial que facilita la comunicación. Efectivamente es un árbitro. Aquí, tal vez como ejemplo, ¿verdad? Podríamos hablar o de un consejero matrimonial o de un abogado, ya si es una situación ya un poco más complicada, ¿verdad? Pero igual hay personas que tienen habilidades de coach, ¿verdad? De recomendaciones, relaciones, etcétera, que también pudieran servir. ¿Cuáles son los requisitos del mediador? Que sea objetivo, que no esté involucrado emocionalmente, porque si es parcial con alguno de los dos, se va a notar, ¿verdad? Que comprenda ambas posiciones, que sea capaz de manejar bien las emociones, que tenga disposición para acompañar sin imponer soluciones. O sea, vimos hace un instante que las soluciones impuestas no tienen validez, ¿verdad? Este mediador también debería tener credibilidad, confianza y discreción, que tenga disponibilidad de tiempo, que sea una persona con asertividad y firmeza. Ahorita vamos a ver un poquitito de información sobre la asertividad.
y que tenga la capacidad para facilitar acuerdos con experiencias y situaciones de automediación. O sea, ojalá que haya participado en situaciones de automediación. Déjenme ver dónde está la filmina. Aquí voy a adelantar esta filmina para que la veamos un momentito. Ok, asertividad. ¿Alguien tiene idea de qué es el término asertividad? Viene de la palabra acertar. ¿Y qué es acertar? De verdadero. Verdadero. Bueno, acertar es dar en el blanco, ¿verdad? El tema es que la asertividad es el punto medio entre la agresividad y la pasividad. Veamos la imagen acá. El agresivo se muestra enojado, el agresivo va a decir su opinión, inclusive la va a decir hasta más allá de lo que tiene que decir, y la forma en que lo dice golpea y maltrata al otro, ¿verdad? Entonces no solo lo dice, sino que lo dice de una forma grosera, pudiéramos decir en términos, ¿verdad?, muy populares. Es el que agrede al otro, el que golpea, el que no solo dijo lo que tenía que decir, sino que golpeó al otro. No con los puños, ¿verdad? Pero sí con sus palabras, con sus gestos, con un enfoque retador, un enfoque amenazante, ¿verdad? En el otro extremo tenemos al pasivo. Este es el agresivo, y en el otro extremo tenemos al pasivo. El pasivo no dice lo que tiene que decir por miedo, por vergüenza, porque se siente culpable, porque lo van a señalar, qué sé yo. Pero el problema es que el pasivo, esa pasividad, ese, digámoslo así, tragarse las cosas, ¿verdad? Lo maltrataron y no quiso decir algo, o algo lo afectó y no lo quiso decir, eso sale por algún lado. ¿Ah? Sale con jaquecas, o sale con úlceras, o la persona explotó en algún momento, ¿verdad? Lo que veíamos del vaso, la gota que derramó el vaso. Entonces, ambos extremos no son adecuados. Entonces, de ambos extremos nos vamos al punto medio, que es la asertividad. Asertividad viene de acertar, viene de dar en el blanco, viene de expreso lo que tengo que expresar, expreso mis emociones, expreso mis ideas, expreso lo que siento, lo que pienso, pero lo hago de forma adecuada. O sea, lo hablo sin golpear al otro, lo comento, lo describo, describo mis emociones y mis sentimientos, pero no lo hago de una forma agresiva, no lo hago golpeando y agrediendo y haciendo sentir mal al otro. Más bien lo hago buscando una solución, ¿verdad? Aquí el tema es que el agresivo busca un culpable, el asertivo busca una solución. Pero no me interesa quién cometió el error, lo que busco es la solución, lo que busco es que juntos logremos llegar a un buen punto, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que debe tener el mediador, y que deberíamos tener todos en la relación con los demás. ¿Por qué? Porque si yo ando agrediendo a los demás o ando tragándome todo, en algún momento voy a tener un problema, ¿verdad? Si yo soy agresivo con mis clientes, simplemente se van a ir. Mi cliente no me va a decir, mira, deja de estar siendo agresivo conmigo, porque si no, no voy a volver. El cliente no dice eso, el cliente se va. Y donde se sienta mejor tratado, más valorado, más respetado, con más tolerancia, ¿verdad? Ahí es donde se va a quedar. O si el cliente también percibe que la persona no le dice lo que le tiene que decir, y mire, usted me puede, sí, no se preocupe, úselo. Pero usted no me dijo tal cosa. No, es que creí que no era importante. Bueno. En cambio, el asertivo expresa y lo hace de forma adecuada. Seguimos. Vamos a ver. Estructura de la mediación. Deberían ser sesiones privadas y pueden haber una entrevista o una investigación previa con ambas partes. Antes de hacer la reunión conjunta, que haya una conversación con ambas partes por separado, ¿verdad? Eso lo hace el mediador. El mediador escucha a la persona 1, escucha su sentir, escucha su punto de vista, ¿verdad? Puede ser que esta persona, el número 1 está viendo el 6 y el otro está viendo el 9,
ver todo el contexto, ver toda la situación. Y una vez que ya tiene una idea clara de ambas partes, entonces ya es donde viene la sesión conjunta con ambos involucrados para buscar una solución. Lo que debe hacerse en una mediación, veámoslo aquí, investigar suficientemente los hechos. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de hechos? Porque son situaciones que se han dado. No, es que yo creo, no funciona. Es que me parece, no funciona. Son hechos. ¿Verdad? El mediador también debe evaluar soluciones, buscar posibilidades, cuál es la expectativa suya, la expectativa de solución suya es esta, la expectativa de solución del otro es la otra. Hay una expectativa en la que hay coincidencia de ambas partes. Podríamos ver si esa se puede modificar para que quede más, ¿verdad? De mejor recepción para ambas partes. El mediador debe siempre mantener el control de la sesión, ¿verdad? Porque si el mediador también se enoja y se pone agresivo o se pone pasivo o no sé, vamos a tener problemas. Va a facilitar el contexto para negociar, ¿verdad? Cuando hablábamos del contexto es un lugar adecuado, con sillas cómodas, con una mesa redonda, que tenga buena iluminación, que tenga buena ventilación, que sea un lugar privado. Es muy importante la empatía. Recordemos que empatarse es ponerse a nivel del otro, ¿verdad? Yo lo pongo el ejemplo como cuando tenemos un hijo pequeño y él nos dice es que no veo desde aquí. Bueno, yo me pongo al nivel en donde él está para ver qué es lo que está viendo, ¿verdad? Me empato con él, me pongo a su mismo nivel. Entonces este mediador debe ponerse a nivel de ambas partes. Usar siempre un lenguaje asertivo, ¿verdad? Lo acabamos de conversar. La asertividad siempre va a ser muy importante en todo sentido. Mantener la objetividad, ¿verdad? No dejarse llevar por ¿verdad? Lo que la persona piensa o siente, sino tratar de ser siempre muy objetivo. Y muy importante, mantener siempre ese control emocional, ¿verdad? Este mediador es el que va a tratar de ayudar a que se solucione la situación. Muy bien, seguimos, ya casi terminando. Aspectos positivos de los conflictos. Ok, existe un paradigma. Un paradigma es algo, es una norma, es un punto de, una unidad de medida, digámoslo así. Mucha gente piensa que los conflictos son malos y eso no es necesariamente cierto. El conflicto más bien puede tener bondades porque el conflicto está, a ver, eso es como cuando hablemos de Nicoya, sigamos hablando por ahí, de Liberia. Cuando el río tiene un nivel adecuado, usted no ve las piedras que hay en el fondo. Pero cuando hay temporada seca, baja el nivel y entonces usted empieza a ver piedras puntiagudas, por ejemplo. Entonces, en ese momento estamos visualizando. ¿Quién va a pasar por ahí? Puede cortarse el pie o caerse o alguna cosa. Entonces, el conflicto más bien me ayuda a evidenciar que hay una necesidad de cambio, que hay una necesidad de evolucionar, que hay una necesidad de ser mejores. Lo que pasa es que a veces surgen como algo no planeado, como algo, ¿verdad? Ay, pero porque en este momento nos hubiéramos dado cuenta en otro momento que tuviéramos más tiempo. Surgió en ese momento. Pero el conflicto, igual que una queja, yo tengo que agradecerlo porque es como un regalo, porque me da la oportunidad de cambiar, de evolucionar y de crecer. También el conflicto revela la riqueza de la diversidad. ¿Por qué? Porque tal vez yo he pensado solo desde un punto de vista o desde un determinado enfoque y alguien viene y me da un enfoque diferente. Me amplía el foco de la situación, ¿verdad? Me da una visión más macro, una visión más global. Yo estaba viendo solo el árbol y la persona viene y me dice, no, piensa en el bosque, ¿verdad? Entonces hablamos de la diversidad que tiene beneficios. También es un estímulo para la creatividad. El conflicto nos ayuda a ser creativos para buscar soluciones nuevas, soluciones innovadoras, soluciones que no solo hagan que el conflicto se solucione, sino que me ayudan a prevenir otras situaciones. Nos ayudan a aprender y a crecer. Yo no tengo que quedarme pensando, uy, es que ese conflicto, no, más bien, qué dicha que se dio, qué dicha que esa situación falló, porque eso me ayuda a identificar
cuál es la causa raíz y solucionarla. Cuando yo busco la causa raíz, estoy buscando quitar el problema desde la raíz, ¿verdad? No es como cuando voy y hago limpieza y nada más quité las plantas, y quité los tallos, la raíz quedó ahí para volver a brotar esa planta, ¿verdad? Entonces, soluciono desde la raíz. También los conflictos nos ayudan a señalar problemas que desde otro punto de vista van a ser más bien oportunidades de mejora, van a ser retos. ¿Ah? Entonces, veámoslo en ese sentido. Si yo cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera en que yo siento la emoción y en que yo tomo medidas o acciones y palabras y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si yo veo el problema como una oportunidad, eso me amplía la gama de posibilidades para solucionar la situación. Y también, muy importante, promuevan acercamientos entre personas o grupos. A veces el conflicto lo que nos viene a decir es, necesitas conversar más con esta persona, necesitas acercarte más a esta persona, necesitas acercarte más a este grupo, necesitas atenderlos más, conocer más sus necesidades, conocer más las situaciones que viven en el día a día, ser más empático con ellos, ponerte al nivel de ellos. A eso me ayuda el conflicto. Decía que el Centro de Fomento Emprendedor, bueno, reiteramos las gracias por haberse unido, haber sacado el espacio en su agenda para haberse unido. El Centro de Fomento Emprendedor busca apoyar a los emprendimientos y a las pymes, ¿verdad? Recordando que, como decía Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Y efectivamente hemos identificado 3 tipos de emprendedores: el emprendedor potencial, la que quiere iniciar el emprendimiento; el emprendedor de subsistencia o autoempleo, que corresponde a emprendimientos sin consistencia, o sea, a veces sí, a veces no; y ya el emprendedor tradicional, que cuenta con ciertas acciones. Entonces, el Centro de Fomento Emprendedor, repito, en el Centro de Formación Profesional de Cartago, tenemos 2 modalidades para darles capacitaciones y actualización. Una es la modalidad virtual a través del Centro Virtual de Formación, y la otra es la modalidad presencial. En la modalidad virtual es a través de tutorías, o sea, es una plataforma, la persona ingresa a la plataforma, estudia individualmente en la plataforma, cada tema va a durar una semana, entonces la persona revisa el material, llámese videos, lecturas, etcétera, y ese aprendizaje se evalúa a través de una tarea. Entonces la persona revisa el material, plantea sus dudas, y el tutor, en este caso yo, evacúa las dudas para que la persona complete su tarea y la presente igual a través de la plataforma. ¿Qué requisitos son necesarios? El computador y la conexión estable a internet, el manejo de la computadora, básicamente Word, ¿verdad?, para presentar las tareas, y que haya una disciplina, que haya una disciplina para la lectura y estudio de los materiales. ¿Qué les ofrece el INA? Les ofrece un seguro estudiantil, les ofrece acceso a la plataforma y también una cuenta de Office 365 en donde tienen Teams, tienen Word, tienen PowerPoint y tienen Excel. Y lógicamente, como les decía, una cuenta de correo. Los cursos que tenemos ahorita disponibles, y ahorita Laura nos va a comentar cuál es la posible programación, o nos va a decir en dónde se puede ubicar la programación. Son el del curso de servicio al cliente, el curso de mercadeo, y otro sería el de técnicas de negociación. La otra modalidad que tenemos es la modalidad presencial, ¿verdad? Ya estamos regresando a las aulas, y aquí tendrían que acudir, bueno, las señoras de Guanacaste ya se les quedaría muy incómodo, acudir al costado norte de Metrocentro en Cartago. Normalmente lo estamos haciendo 2 días por semana, lunes y miércoles, o martes y jueves. Son 5.5 horas al día, de 2:30 de la tarde a 8 de la noche. También se requiere algún tiempo adicional para desarrollar los proyectos personales, y también se ofrece el seguro estudiantil del INSS. Los cursos que estamos dando, acabamos de terminar el de herramientas de innovación para los negocios. Aquí se usa la herramienta del Design Thinking, en donde se busca empatizar, definir el problema, idear, prototipar y testear. Repito que lo acabamos de terminar. Lo acabamos de iniciar, generación de un modelo de negocios, en donde se busca definir el qué es lo que quiere el emprendedor hacer.
¿verdad? A través principalmente del modelo Canvas. Y el tercero es el de proyección financiera de un negocio. Aquí ya se aterriza un poco más en tema de costos y precios, fuentes de financiamiento, flujo de caja y presupuesto. Y también como módulo presencial el plan de negocios, que es ya cuando el emprendedor quiere buscar financiamiento, entonces le van a pedir el plan de negocios, en donde se habla del producto, la competencia, el mercado, la administración, organización interna, el estado financiero, la planeación estratégica y ya los requisitos legales. ¿Verdad? Entonces, cierro con esta frase de Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Verdad? Alguien podría decir, ¿cómo te va? Igual, no pasa nada. ¿Qué has hecho? Diferente, nada. Entonces, ¿cómo esperan resultados diferentes si haces simplemente las cosas? ¿Verdad? Muchas gracias por su atención.